Saludo para todas las personas que también nos están viendo y escuchando, amén, a través de este medio prestigioso de comunicación que Dios ha dado a la iglesia de Voz a la Libertad. Amén, hermanos. Un saludo para todos los que nos escuchan. No sé si nos estarán viendo también. Solamente escuchando, amén, y viendo también. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición y este privilegio que el Señor nos concede. Quiero que tomemos la santa palabra de Dios, hermanos. Dios está aquí, hágalo con alegría, aleluya, con gozo en su corazón, con una alabanza, hermanos, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. A Dios le agrada que su pueblo le alabe. Y nosotros somos los beneficiados. Capítulo 11 de Daniel. Gloria al Señor. Versículo 32. Gloria al Señor. Gloria al Todopoderoso, hermanos. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Capítulo 11 de Daniel. Versículo número 32. Les leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios y Padre, que te doy gracias. Señor, tú sabes que yo no sé nada de mí mismo, no tengo nada, Señor. Señor, te ruego que uses este instrumento de barro, que la excelencia del poder sea tuya, Señor, y no mía. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Señor, te ruego que, como dice tu palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, que descienda de lo alto tu gracia, que descienda de lo alto tu Santo Espíritu, que descienda de lo alto la unción fresca de tu Espíritu Santo sobre mi vida y sobre la vida de cada oyente, sobre la vida de cada uno de los que están escuchando. Oh Dios Todopoderoso, de todos los que están mirando también por los medios de comunicación. Señor, te ruego que bendigas a todos y cada uno por medio de tu gloriosa palabra. Señor, y a ti te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por favor, tomen su lugar con una alabanza. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Al nombre de Cristo damos gloria. En alguna oportunidad compartí con los hermanos pastores una enseñanza titulada Cuidado con la rebelión. Alabado sea Dios. Cuidado con la rebelión. Mire que ayer el hermano dijo una palabra que tenía que ver con lo de la enseñanza anoche, y hoy también habló de el cristiano tibio y sale, y eso es rebelión, decía el hermano ahí en su cántico. Amén, hermanos. Y tenemos en esta tarde, vamos a hablar acerca de este terrible problema, amén, que ha afectado al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Tanto en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de rebelión, como también en el Nuevo Testamento y también en nuestros días. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Y eso es algo, hermanos, que mientras el pueblo de Dios esté sobre la tierra, siempre surgirá la rebelión. Amén, hermanos. Lamentablemente, quisiéramos que eso no fuera así, pero es una realidad. Amén, hermanos. Leímos este versículo que tiene que ver con el lema de esta confraternidad. Amén. Dice, con lisonjas seducirá
a los violadores del pacto. Amén. Porque resulta que los rebeldes usan mucho la lisonja. Amén, hermanos. Los rebeldes se ganan a sus víctimas, porque no podemos llamarles de otra manera, sino víctimas. Y la Biblia los llama también violadores del pacto. Amén, hermanos. Estos son violadores del pacto que un día hicieron con el Señor. Porque cuando nosotros nos consagramos al Señor, me refiero a los siervos de Dios, los pastores, los que por la gracia de Dios, Dios nos ha llamado, y a los que por la gracia de Dios, si el Señor se tardara en venir, Él seguirá llamando. Amén. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y consagramos nuestra vida al Señor, hicimos un pacto con el Señor. Amén. Para servirle. Hicimos un pacto, hermanos, que le íbamos a servir con integridad. Amén. Cuando salimos a predicar el evangelio, salimos sin pensar en ninguna remuneración. Por lo menos ese fue mi caso. Empecé a predicar la palabra del Señor sin esperar nada a cambio. Solamente por amor a Dios, por amor a su santa palabra. Lo que pasa es que Dios es bueno. Amén, hermanos. Y Él nos da y nos sorprende. Amén. Y así como hizo crecer esa calabacera, así también Dios está haciendo con nosotros. Amén. Dándonos esa bendición, dándonos ese sustento. Amén, hermanos, sosteniéndonos. Alabado sea el nombre del Señor. E hicimos un pacto con el Dios de la gloria, de serle fieles, de ser leales. Amén. De trabajar no para levantar nuestra imagen, no para que la gente nos reconociera. Hermanos, lejos estaba de pasar por mi mente que un día el Señor me iba a llamar para ponerme al frente de una zona. Nunca me lo imaginé, hermanos. Alabado sea Dios. Estos son cosas que Dios da por su bondad, por su misericordia. Amén, hermanos. Nunca lo busqué tampoco. Nunca fui a las oficinas a intrigar, a hablar mal de mi presbítero de ese tiempo. Amados hermanos, no, Dios se movió como Él quiso. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Amén, hermanos míos. Y entonces hicimos ese pacto y Dios aceptó. Amén. Ese pacto, Dios escuchó nuestra oración y nos llamó. Amén, porque confió en nosotros, porque creyó que nosotros seríamos leales a Él, que seríamos leales a ese compromiso. Lamentablemente, muchos se han vuelto desleales. Amén, hermanos, y le han dado la espalda a ese pacto. Es como aquel que jura lealtad a su esposa y después le falla, comete adulterio. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Eso tiene que ver también con la apostasía. La rebelión, hermanos, es apostasía. Y apostasía es, hermanos, según escuché por ahí, y creo que es la verdad. Gracias, hermano. Alabado sea Dios, de un estudioso de la palabra de Dios, que dice que la apostasía, amén, para los judíos es una mujer que vende su cuerpo. Amén. Y traído al ministerio, al ámbito cristiano, es un ministro que vende su ministerio. Un ministro que vende su ministerio. Amén, hermanos. Porque se creyó demasiado grande. Porque Dios, a quien quiere, usa de una manera especial y lo levanta. Amén, hermanos. Y hay personas que Dios les ha dado una capacidad de tener una forma de llegar al pueblo. Amén. Que la gente los quiere mucho.
Amén. Y donde quiera que van son reconocidos. Y empiezan, y Dios empieza a levantarlos. Amén, porque es Dios el que levanta. Cuando esa persona se ha humillado, pero llega un momento en que esa persona se olvida. Amén, quizás no lo nota, no se da cuenta, pero empieza a creerse importante. Y hermanos, cuando las personas lo llaman después que ha dado un mensaje y le dan una palmadita en el hombro y le dicen: hermano, qué gran mensaje. Uy, qué mensaje, cómo Dios lo usa a usted. Amén, hermanos. Si esa persona no es, como decía el hermano Ortiz en uno de sus poemas, gloria de ser misionero. El hermano Ortiz decía en ese poema: poco importan las riquezas, nada importan posiciones, ni me inquietan ilusiones de prestigio y de grandezas. Si hay halagos, no me afectan, ni me alteran las calumnias. En el crisol de la alcurnia arde todo lo que viertan. A todo he renunciado, con todo os podéis quedar. Es mejor con Cristo estar, aunque sea crucificado. Yo me quedo con las glorias de la cruz del Nazareno. Lo demás me es ajeno y lo tengo por escoria. Obispo, rey o galeno, tener gloria terrenal, yo prefiero la eternal gloria de ser un cristiano. Glorificado sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Poco importan las riquezas ni las posiciones. Amén, hermanos. Y si hay halagos, no me afectan. Amén. Porque yo sé a quién le he creído. Y sé que Él es el que me ha levantado. Y sé que Él es el que hace lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Con cada aquel que se humilla. Amén, hermanos. Delante de la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces esta gente utilizan las lisonjas. Pero ¿qué dice la segunda parte? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El cristiano que conoce a Dios, el verdadero cristiano, se esforzará y actuará. El verdadero cristiano sabe a quién le ha creído. El verdadero cristiano no presta atención a palabras halagüeñas, a palabras suaves. Amén, hermanos míos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Él es el que levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. Aleluya. Por eso Él merece toda la alabanza, toda la adoración y toda lealtad, hermanos, porque nuestra lealtad no es con el hombre, nuestra lealtad es con el Dios Todopoderoso. Amén. Por eso cuando alguien se daña, por más importante que haya sido, no lo podemos seguir. Amén, hermano. Cuando usted escuche, hermano, que su pastor empieza a hablar mal de las autoridades y a presentarse como una víctima, hermano, no lo consienta, no lo acepte. Ese es un falso, un mentiroso, se está dañando. Amén, hermanos. Y lo que está buscando es quedarse no solamente con la propiedad, sino con aquellos que le llenan el vientre. Amén, hermanos. Porque ya esas personas no trabajan para el Señor. Ya ellos no trabajan para el Señor. No crea, hermano, no crea esa falacia, esa mentira. Amén.
que esos que se han retirado de la obra porque se han querido quedar con lo que no les pertenece, amén, que también ellos son de los nuestros, que también ellos son predicadores, que también ellos son hombres de Dios, lo fueron en un tiempo, pero se dañaron, se corrompieron. ¿Por qué, hermanos? Amén, porque se rebelaron. Porque se creían demasiado importantes y creían que ellos merecían más. Amén, hermanos. Como supe de uno que dijo, cuando me nombraron para esta responsabilidad, dijeron, miren, nombraron a Betico. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, con desprecio. Amén. Pero es que Dios es el que levanta. Es Dios el que levanta. A Él le doy toda la gloria. A Él le doy toda la honra. A Él le doy toda la alabanza. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén, hermanos. Mire, hermanos, póngale bien cuidado. Aquellos que quieren tener un cargo y que pelean por eso, no es que quieran servir. Ellos no quieren servir, ellos quieren ser servidos. Amén. Ellos quieren es mandar, tener gente para mandarlos. Amén. Esa gente es peligrosa para la iglesia del Señor. Y Dios, que conoce eso, sabe a quién levanta Dios y pone al frente de un trabajo al que no lo está buscando. Alabado sea Dios. Al que no lo está buscando, al que lo está buscando, Dios lo deja por allá. A veces hasta les permite que lleguen. A veces Dios, que conoce los corazones, y Dios, por alguna razón que nosotros desconocemos, Dios se los permite. Pero eso es para azote del pueblo. No sabemos por qué Dios a veces permite que personas que tienen un corazón malo puedan tener autoridad sobre el pueblo de Dios. No lo sabemos, hermano. Eso es uno de los misterios también. Amén, hermano. Alabado sea. ¿Por qué Dios sabía quién era Saúl? Dios sabía quién era Saúl. Amén, hermano. Alabado sea Dios. A Saúl no le interesaban las cosas de Dios. Ni siquiera sabía quién era el profeta de Dios. Ni siquiera sabía quién era el profeta Samuel, ¿cierto? No lo sabía. ¿Quién era el que sabía quién era el profeta? El criado. El criado de él dijo, por aquí está el vidente. El vidente es el vidente, y él nos puede decir para qué fue que salimos. Amén. ¿Cierto que sí? Él, el vidente, es el que sabe. ¿Y quién era el que sabía quién era el profeta? No era Saúl. Y cuando Samuel le habló por palabra de Dios, dijo, Dios te dará los deseos de tu corazón. Dios te va a conceder lo que tú deseas. ¿Sabe qué deseaba él? Tener dominio, ser importante. Eso era lo que él anhelaba, y Dios conocía ese corazón. Y Dios, vamos a darle a este pueblo. Y como el pueblo pidió un hombre, como un rey, como todos los demás pueblos, como todos los demás pueblos tenían, pues Dios dijo, este es. El pueblo quiere un rey como tienen todos los otros pueblos, pues yo les voy a dar ese rey. Un rey que lo que quería era satisfacerse a sí mismo. Amén, hermanos. ¿Cierto que sí? Por eso es que no duró mucho siendo humilde. Al principio fue humilde. Amén. Y reconoció que era de la familia más pequeña y de la tribu más pequeña, y que él era insignificante. Pero ya cuando estaba en el poder, cuando ya era el rey, empezó a gobernar al pueblo con vara de hierro, hermano. Amén.
Y cuando veía a esos muchachos valientes y esforzados y jovencitos, hermano, los veía, amén, y de una vez los pedía para su ejército. Veía a las jóvenes y de una vez para que fueran las amasadoras y le hicieran todo, todo, todo. Amén, hermano. Y se amañó en el poder, porque eso era lo que quería. Pero Dios, cuando ese hombre le falló a Dios, Dios lo desechó. Y aunque siguió siendo rey muchos años, pero era un rey caído. Amén, hermanos míos. Cuidado con la rebelión, hermano. Cuidado con dejarse seducir, como los Gálatas insensatos, a los cuales el apóstol Pablo les escribió: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hay gente fascinada por estos fascinerosos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Fascinados, yendo tras ellos cuando están caídos. Tienen la semilla de la rebelión en su corazón y ahí están. ¿Qué significa rebelarse? Es negarse a obedecer. Amén, hermanos. ¿Qué es rebelarse? Negarse a obedecer. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Al nombre de Cristo. Aleluya. ¿Qué más es rebelarse? Es oponer resistencia. Amén, hermanos. ¿No es eso lo que hacen los rebeldes? Amén. Se niegan a obedecer, oponen resistencia, empiezan por allá a llamar a alguien y a hablarle al oído y a sembrar duda con respecto al que Dios ha colocado al frente. ¿Cierto que sí? A sembrar duda. Amén. Dice que, y empiezan a decir: eso es que algo tienen por allá escondido. Eso por allá se reparten. Amén. Amén. No faltará quien de pronto piense que hacemos estas confraternidades y que esa plata que se reúna la coge el presbítero. Gracias a Dios que yo no toco un peso de eso. Alabado sea Dios. Gracias a Dios que no. Amén, hermanos. Y les dije a los hermanos pastores, cuando hagamos confraternidades, nosotros vamos a predicar sin esperar que nos den una ofrenda. Aquí yo estoy predicando sin esperar ninguna ofrenda. Amén. Porque no me interesa. Yo lo que quiero es que Dios sea glorificado. Amén, hermano. Lo que se recoja va a entrar al fondo de los pastores. Amén. Lo que se recoja de estas actividades se deja una pequeña ofrenda en la iglesia local. Amén. Y el resto, porque aquí hay gastos, ¿cierto que sí? Alabado sea Dios. Entonces se deja una ofrenda, no mucha. Amén. Pero una pequeña ofrenda para la iglesia local y el resto entra al fondo de los pastores. Hermano, hermana Enidi, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Al nombre de Cristo damos gloria. Alabado sea el Señor. Porque no hacemos, no, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, no buscamos lo vuestro, sino a vosotros. Amén. Hay quienes buscan lo de las personas, no a las personas. Buscan lo que la persona tiene. Amén. Por eso se rebelan, hermano. ¿Sí o no? Por eso se rebelan.
negarse a obedecer, oponer resistencia, levantarse, sublevarse, indisciplinarse. Todo eso es rebelarse. ¿Qué es un rebelde? ¿Cómo es un rebelde? Es un indócil, desobediente. Una persona que no tiene docilidad. Amén, que no sabe lo que es obedecer. Cuando qué hermoso es obedecer. ¿Cierto que sí, hermanos? Una persona obediente, hermano, es una persona que se gana la buena voluntad de las personas. Amén. Cuando a alguien se le está trabajando y el patrón le envía a hacer algo y va y lo hace con diligencia, va y hace las cosas con alegría. Amén. Ese patrón está contento. Pero si ese hermano, si esa persona, ese empleado, el patrón lo manda a hacer alguna vuelta y él dice: no, eso no me parece que está bien, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer como a mí me parece. Ahí ya está. ¿Usted cree que el patrón lo va a felicitar? ¿Que el patrón va a estar contento con él? No. Puede que se la pase una o dos veces, pero después, hermano, tiene que prescindir de ese individuo. ¿Sí o no? El Dios del cielo, hermano, es muy bueno. Y Dios da muchas oportunidades. Amén, hermanos. Uno de esos que se fue de esta zona, Dios me guió a dar unas enseñanzas precisamente porque Dios da medicina preventiva. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Y después me acusó con los hermanos oficiales que yo no hacía sino lanzarle. Casi todos los mensajes eran contra él. Alabado sea Dios. Amén. Que yo se la tenía dedicada. Pues claro, si estaban dando mal. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Aleluya. Oiga, hermano, indócil, desobediente, dícese de la voluntad que no se rinde. La voluntad que no se rinde. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Dios quiere que nosotros le rindamos nuestra voluntad. Amén. Alabado sea Dios. Que podamos decir como dijo el Señor: Señor, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Glorificado sea el nombre del Señor. No como yo quiero, sino como tú, Señor. Porque es que como Dios quiere, es lo mejor. Nosotros nos equivocamos. Por eso necesitamos la dirección de Dios. Por eso necesitamos que Dios nos esté dirigiendo. Por eso necesitamos que Dios nos esté corrigiendo. Amén, hermano. Por eso necesitamos que Dios nos esté exhortando, nos esté reprendiendo. Porque la palabra de Dios es para eso. Amén. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: reprende, instruye, corrige, enseña. Amén. Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos, estos rebeldes, rebelión también es delito contra el orden público. Eso también es rebelión, delito contra el orden público. La rebelión es consecuencia de la soberbia. La rebelión es consecuencia de la soberbia. Amén, hermanos.
Alabado sea Dios. ¿Qué es soberbia? Soberbia es estimación excesiva de sí mismo. ¿Qué es soberbia? Estimación excesiva de sí mismo. Oiga, hermanos, en menosprecio de los demás. Estimación excesiva de sí mismo en menosprecio de los demás. Tiene un elevado concepto de sí mismo y un pobre concepto de los demás. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Amén. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén, hermanos. Y también nos dice el apóstol Pablo, ahí escribiéndole a los filipenses en el capítulo 2, dice que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo debemos considerar a los demás? Como superiores. Amén, hermano. Eso es lo que manda la palabra. ¿Cuántos son obedientes? ¿Cuántos son rebeldes? Ay, santo Dios. Sabemos que se le escapó. Amén. Creemos que se le escapó, hermano. Él pensó que yo iba a decir algo también referente a la obediencia. Amén. ¿Cierto que sí? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Queremos ser obedientes. Hay muchas bendiciones para los obedientes. Y hay maldiciones para el desobediente. Hay maldiciones para el rebelde. Los rebeldes no serán enaltecidos. Amén, hermanos. Los rebeldes no serán enaltecidos. Puede que ellos se enaltezcan a sí mismos, pero Dios los abate. Amén, hermano. Al que se levanta, al que se enaltece, Dios lo humilla. Amén. El que se humilla, Dios lo enaltece. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dale fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces, la soberbia es estimación excesiva de sí mismo en menosprecio de los demás. ¿Quién es alguien soberbio? ¿Cómo es el soberbio? Es altivo, arrogante. Altivo, arrogante. Orgullo y altivez. Presunción y amor propio desmedido. Presuntuoso. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Amén. En esta Biblia encontré una definición también de la palabra soberbio. Hiperefania significa altanería, arrogancia, orgullo ostentoso que raya en la insolencia y una actitud desdeñosa hacia los demás. ¿Lo repito? ¿Lo repito? Amén. Oiga, hermanos, la soberbia significa altanería, arrogancia, orgullo ostentoso que raya en la insolencia y una actitud desdeñosa hacia los demás. Es un pecado farisaico que se caracteriza por una actitud de superioridad. Amén, hermanos. De superioridad. Es precisamente lo opuesto de lo que el Señor Jesucristo reclama para sí mismo: manso y humilde de corazón. Es lo contrario. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oiga esto: y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. El sencillo, el humilde,
El que aprende, todos los días estamos aprendiendo. Amén. Todos los días tenemos que aprender del maestro. Porque todos los días viene el enemigo tratando de insuflarnos, amén, orgullo en el corazón. Amén. ¿Cierto que sí? Gloria al Señor, como que se me está acabando la pila. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. ¿Cierto que sí, hermano? Se le está acabando la pila. Gloria a Dios. Gracias, Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces es una combinación de hiper, sobre y fainomai, aparecer. Se trata de una actitud que es precisamente lo opuesto de lo que el Señor reclama para sí mismo. Manso y humilde de corazón. Viene cuando la persona se siente grande, importante. Ve cuando la persona se siente grande, importante. E incluso se atreve a contradecir la palabra de Dios. ¿Sí ve, hermano? Se atreve a contradecir lo que Dios dice. Uno de esos sujetos, porque no se les puede decir de otra manera, amén, se puso a burlarse y a decir que el apóstol Pedro, amén, cometió un error cuando le dijo a Simón el mago, le dijo: tu dinero perezca contigo. Ese hombre dijo que Simón no estaba equivocado al ofrecer dinero para obtener el don de Dios. Amén. Y que el que estaba equivocado era Pedro y no Simón el mago. Se atreven a contradecir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Son tan altaneros, se creen tan importantes que se atreven a contradecir la palabra de Dios. Como dice la palabra, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Bendito sea Dios. Mire Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Versículo 18. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Al 21. 18 al 21. Escuche esto, hermano. Dios por medio de Moisés les está dando instrucciones. Amén, hermanos. Al pueblo, para que tengan el temor de Dios, respeten la palabra de Dios. Y versículo 18 les sigue diciendo Moisés, hermano, dice, no sea, ¿ya todos lo tienen? Ahí está. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea que el soberbio dice, aunque yo haga lo que a mí me parezca, a mí me va a ir bien. Por eso es que lo hacen. Por eso es que se ensoberbecen. ¿Sabe por qué? Porque Dios no envía un rayo desde el cielo y lo parte de una vez. Amén, hermanos. ¿Cierto que sí? Ustedes se imaginan que Dios hiciera eso, hermano, y que un rayo cayera sobre uno de esos individuos que se han apartado y que están haciendo tanto daño a la obra de Dios. Hermano, los otros empezarían a temblar.
¿Sí o no, hermano? Y lo pensarían varias veces. Lo que pasa es que Dios en su bondad y en su misericordia es paciente. Amén. Y les da tiempo para que se arrepientan. Amén, hermanos míos. Y ojalá se arrepientan, hermanos. Porque qué bueno sería que esas personas, algunas de esas personas, por lo menos una, tuviera el valor. Amén. El valor moral y el valor de decir me equivoqué. Y que tuviera el valor de ir donde las autoridades y pedirles perdón por lo malo que han hablado de ellos. Y dijeran, vamos a entregar ese templo que no es mío, me lo robé, pero aquí lo devuelvo. Amén. Que tuvieran esa valentía, hermano. Eso sería algo maravilloso. Amén. ¿Cierto que sí? Hasta el momento yo no he visto que alguno haya hecho eso. Dios tenga misericordia. Amén, hermanos. Ya, gloria al Señor. ¿Me regalan unos 15 minuticos más? Si de pronto me extiendo un poquitico. Bueno, gloria a Dios. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Dice la palabra, no querrá Jehová perdonarlo. Oiga, hermano, es que ese es el problema. Seguramente muchos de ellos no vuelven o ninguno vuelve, porque es que Dios ya no los quiere perdonar. Yo no sé, eso está en los misterios de Dios. ¿Cierto, hermanos? Eso está en los misterios de Dios. Pero qué tal que Dios ya no los quiera perdonar, porque es que yo estoy seguro que Dios trató con ellos muchas veces para que no tomaran esa mala decisión. ¿Cierto que sí? Dios trató con ellos muchas veces para que no tomaran esa mala decisión. Estoy hablando esto porque no es ningún secreto que hay personas que estuvieron dentro de nosotros, amén, hermanos, pero que se apartaron porque su corazón se les dañó. Amén, hermanos míos. Aleluya. Y algunos le echan la culpa para haberse rebelado. Dicen que es que los líderes de la iglesia les dijeron, no haga eso. No vaya a poner, no vaya a poner la propiedad a nombre del movimiento. No vaya a cometer esa locura, pastor. Nosotros lo apoyamos. Porque hay líderes que se dejan usar del mismo diablo. Amén. Y van y le dicen el pastor quiere hacer las cosas bien. Y esos líderes empiezan, no, pastor, venga. Esa gente tiene mucha plata. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermano, y entonces le dicen, yo no sé si aquí le habrá pasado a alguno, pero a mí no, gracias al Señor. Alabado sea Dios. A mí ninguno de los líderes me ha llamado para eso. Gloria a Dios. Pero yo supe de algunos que sí lo hicieron. Amén. En otros lugares. Alabado sea. Y esas personas cayeron porque le dieron oído a eso. Dios tenga misericordia. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Alabado sea Dios. Oiga, hermanos, no aceptan la corrección. No aceptan la corrección. Amén. No la aceptan. Se van a corregir y no se dejan corregir. Amén, hermanos. Se les va a dar un consejo y no lo aceptan. Yo fui a aconsejar a uno y hasta lloré aconsejándolo, hermano.
Y él apenas me miraba todo despectivo. Y después que ya terminé de hablar y le di la oportunidad de que expresara, me dijo sus razones con una tranquilidad impresionante. Me dijo, no, por esta. Y bueno, y hermano, hasta el día de hoy anda perdido. Porque no aceptan el consejo, no aceptan la corrección. Amén, hermanos. Pero gracias a Dios que Dios nos permite cumplir con nuestro deber. Al nombre de Cristo damos toda la gloria. Al nombre de Cristo damos toda la gloria. Aleluya. Oiga, hermano, la rebeldía conduce a la ruina, especialmente ruina espiritual. Porque hay algunos que les ha ido bien aparentemente. Amén. Y dicen, están bendecidos. Bendecidos. Pero es que la bendición, la felicidad del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Amén, hermanos. La felicidad consiste en ser obedientes a Dios. Eso, ahí sí hay felicidad, ahí sí hay gozo. Amén. Todos nos acordamos de Uzías. Todos nos acordamos de Uzías. Se rebeló, quiso ofrecer un incienso a Dios que solamente les correspondía a los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes le llamaron la atención, se enfureció. Amén. Contra los sacerdotes. Le dio ira contra los sacerdotes. Dice, y en su ira la lepra le brotó en la frente. Y los sacerdotes tuvieron que sacarlo, lo cubrieron y lo sacaron, hermano, y nunca más pudo volver a la casa de Dios. Murió leproso, apartado, como un inmundo. Amén, hermanos. Dios castiga la rebelión, no sin antes llamar al arrepentimiento. Jeremías está aquí solamente, hermanos. Jeremías 2, 19 y 29 al 31, Jeremías 5 del 6 al 9 y 6 del 10 al 17. No tenemos tiempo para ver esas citas, hermano, pero oiga esto, hermano. Una palabra. Si de pronto aquí hubiera alguien que ese gusano de la rebelión lo está picando, lo está carcomiendo por allá, el gusano de la rebelión le está carcomiendo, Dios quiere sanar su rebelión. Gloria al Señor, amén, hermano. Dios quiere sanar esas rebeliones. Dios quiere sanar esa rebelión. Amén, hermanos. Isaías 43, 25, por favor, colóquenlo ahí. Isaías 43, 25. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que Dios dice. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. Dios es el que sana la rebelión. Dios quiere sanar la rebelión. Hermano, esta palabra es preventiva. Dios advierte. Cuando Dios habla es por algo. Quizás haya alguien que esté siendo trabajado por el enemigo de nuestras almas. Porque Satanás sigue trabajando, el Señor lo reprenda. Los demonios siguen trabajando, el Señor los reprenda. Pero el Dios del cielo también, dice el Señor Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor sigue sanando nuestras rebeliones. El Señor sigue haciendo milagros. Amén, hermanos míos. Oiga, hermano, el Señor quiere deshacer esas rebeliones. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones
y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén. ¿Qué hace el Señor? Él deshace nuestras rebeliones como una nube y como niebla nuestros pecados. Dice el Señor: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén, hermanos. Dios quiere sanar esas rebeliones también. Jeremías, gloria a Dios, capítulo 3, versículo 22. Jeremías 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Dios quiere sanar esas rebeliones. Si hay alguien que ha estado siendo picado por el germen de la rebelión, hoy Dios puede sanarle. Hoy Dios puede deshacer esas rebeliones. Amén, hermanos. Dios puede y quiere hacerlo. Gloria a Dios. Termino, hermanos. Ella dice: los que no se arrepientan serán avergonzados. Los que no se arrepientan. Dios llama al arrepentimiento: convertíos, hijos rebeldes. Pero si no se arrepienten, Salmo 25:3. Salmo 25:3. Amados hermanos, gloria a Dios. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Pero oiga esto: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. También, hermanos, no serán enaltecidos. Salmo 66:7. ¿Qué les dije? Salmos 66:7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Oiga, hermano, los rebeldes no serán enaltecidos. Amén. Oiga, ¿qué más? Serán quebrantados y consumidos. Yo no le he dicho la cita, ¿no? Serán quebrantados y consumidos. Isaías 1:28. Gloria a Dios. Isaías 1:28. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. ¿Eso es palabra de quién, hermano? ¿Es palabra de quién? Es palabra de Dios, no es mía. Es palabra de Dios. Oiga, hermano, mire, son porfiados y chismosos. Los rebeldes son porfiados y chismosos, hermano. Jeremías 6:28, perdón. Jeremías 6:28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. A mí se me ha pasado ese pedacito. Son corruptores. Esos rebeldes, hermano, corrompen a los que los siguen. ¿Sí o no? Hermanos, eso es tremendo. Mire, hermanos, perdónenme, alabado sea Dios, pero hermano, se pierde. Mire, el Señor dice, hermanos: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama esposa o esposo más que a mí, no es digno de mí. El que ama su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí y de mis palabras, la ganará. El que viene a mí, gloria a Dios,
Dele alabanza al Dios del cielo, hermano. Dele alabanza al Dios del cielo. Alabado sea Dios. El Señor dice: el que viene a mí y no aborrece padre y madre y hermanos y esposa e hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Alabado sea Dios. Esa gente, hermano, dañan la relación que puede haber, porque nosotros no podemos tener comunión. Y así sea el papá o la mamá o el hermano que se va con los rebeldes, nosotros no podemos tener comunión con ellos. No podemos tener comunión con ellos, porque el Señor dice: apártate de ellos. Amén. El Señor nos lo dice, hermano. Amén. ¿Cierto que sí? Apártate de los tales. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esa es la palabra de Dios, hermano. Por último, hermanos, y penúltimo digo, los rebeldes hacen enojar su Santo Espíritu. Oiga esto, hermano, los rebeldes hacen enojar su Santo Espíritu. Isaías 63:10. Isaías 63:10. Gloria a Dios. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Oiga, hermano, Dios mismo peleando contra los rebeldes, imagínense. Si uno hace enojar al Santo Espíritu de Dios, ¿qué le puede esperar a uno, hermano? Dios tenga misericordia. Termino con la historia de Adonías. ¿Ustedes se acuerdan de Adonías? Adonías era uno de los hijos mayores de David, el que quedaba de los mayores. Él creyó que él, como mayor, porque ya había muerto Absalón, ¿cierto que sí? Ya Amnón también había muerto, que eran mayores que Adonías. Seguía Adonías, y Adonías pensó en el orden de sucesión, dijo: me corresponde a mí ser el rey. Yo tengo que ser el rey. Ya mi papá está que se muere. Y él no ha dicho quién va a ser el que lo va a suceder. Yo me voy a adelantar. Amén. Bueno, y convocó y se llevó a Joab y a otros. Amén. Pero dice la palabra de Dios que los grandes que servían a David no se unieron con Adonías. Amén. Y entonces Adonías estaba por allá en una fiesta y estaba mandando decir que él era el rey. Que él era el rey. Entonces rápidamente Natán el profeta habló con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo: si no, como decimos popularmente, si no te pones las pilas, amén, hermano. Si se quedaban quietos, hermano, lo que les esperaba era la muerte. ¿Sí o no, hermano? Y entonces fueron y le hablaron al rey, y el rey ordenó que Salomón fuera investido como rey. Amén, delante del pueblo. Bueno, convocaron a las personas y hermano, y el pueblo salió festejando. Cuando ellos oyeron ese griterío, Adonías dijo: ¿qué será lo que está pasando? Y entró un sacerdote, uno de los sacerdotes, y él preguntó: ¿qué es lo que pasa? Dijo: no, que mire, que es que el rey David acaba de nombrar a Salomón, acaba de investirlo como el rey de Israel, y todo el pueblo está contento y está celebrando. Y ya todos vinieron y dijeron: ¡viva el rey Salomón! Y entonces este hombre, y les entró algo en el corazón por allá, hermano, y un frío terrible. Y Joab se fue, cada uno se fue yendo de los estos, se fueron yendo, y Adonías también se fue.
por allá y se colgó, se agarró de los cuernos del altar, suplicando misericordia. Y le fue dado aviso a Salomón que Adonías estaba ya agarrado de los cuernos, hermano. Amén. Para que no lo mataran. Y entonces le dijo que el rey, yo no saldré de aquí hasta que el rey me jure que él no me va a matar. Entonces Salomón le dijo que no lo iba a matar. Dijo, si es un hombre de bien, no hay problema. Si es un hombre de bien, ni un solo cabello caerá de su cabeza. Pero si se haya maldad en él, morirá. Amén, hermano. ¿Cierto que sí? Y el hombre se fue todo tranquilo, hermano. Vino y se presentó delante del rey Salomón y se humilló delante de él. Y el rey le dijo, vete para tu casa. Pasó un tiempo, pero el hombre tenía eso allá, hermano, esa rebeldía en el corazón. Y usted sabe, hermano, que ellos tienden lazo a sus propias almas. ¿Cierto que sí? Ellos tienden lazo a sus propias almas. Y entonces este hombre se las quiso dar de vivo. Amén. Y dijo, bueno, no puedo ser el rey, pero puedo tener a una de las concubinas del rey, a Abisag la sunamita, que el rey no la había conocido. El rey no había tenido relaciones con ella. Era una joven virgen. Era parte del harén de Salomón. ¿Cierto que sí? Amén. Y entonces él dijo, no puedo ser el rey, pero si yo puedo tener a esta muchacha, cada vez que yo salga y vaya por el palacio con la muchacha, ¿cierto? Todos van a decir, ese es el verdadero rey. Salomón está allá sentado en el trono, pero el que lleva a la muchacha, ese es el rey. ¿Se da cuenta? Entonces vino y le habló a Betsabé, que si ella intercedía por el rey. Y ella le dijo, claro, ¿es tu venida pacífica? Él dijo, claro que sí. Amén. Porque la Biblia dice que el malvado habla paz con su boca, pero hay guerra en su corazón. Amén. El rebelde, hay guerra en su corazón. Pues es que hay mucha gente que anda, hermanos, con una amargura y una guerra ya continua, una guerra en el corazón, porque no han logrado vencer todas esas maldades, esos deseos malos. Amén, hermano. Y entonces ese hombre le dijo así, mi venida es pacífica, y le dijo, yo quiero que vayas donde el rey e intercedas por mí y hagas una petición por mí, porque el rey no te la negará. Y él dijo, ¿cuál es tu petición? Que se me dé Abisag la sunamita por mujer. Y ella dijo, está bien, yo iré y hablaré por ti al rey. Ella llegó, el rey la recibió, se inclinó delante de ella, la honró como a su querida madre. Amén, hermanos. Y después le dijo, madre, ¿qué quieres? Ella le dijo, tengo una petición. Le dijo, ¿cuál es, mami? Mami, ¿cierto? ¿Cuál es, mamita? Amén. ¿Cierto? Ella le dijo, hijo, dese Abisag la sunamita por mujer a Adonías. Entonces el Salomón, que era un hombre de una sabiduría que Dios le había dado, amén, ¿cierto? Salomón dijo, ¿y por qué pides a Abisag sunamita para él? Demanda también para él el reino, porque es que él es mi hermano mayor y ya tiene a Joab, el general del ejército, y ya tiene al sacerdote, creo que era Abiatar, ¿cierto? Ya tiene prácticamente armado su gobierno. Demanda también para él el reino. Dijo, vive Jehová, que Adonías ha hablado estas palabras contra su propia vida. Amén, hermano. Y de una vez mandó a bajarle la cabeza, hermano. Amén. Los rebeldes no serán enaltecidos. Yo no sé si aquí haya alguien que quiera aceptar esa invitación del Señor. Dios quiere borrar las rebeliones.
Dios quiere deshacerlas. Dios quiere sanar esas rebeliones. Amén. O quizás usted dice, yo no siento esto, no tengo ese problema, pero por si acaso voy a pasar allá al frente y voy a pedirle a Dios que sane mi corazón. Si alguien quiere pasar aquí, humillarse delante de Dios, no delante de mí, sino delante del Dios del cielo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, Santo, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Oh, Santo de Israel. Oh, Santo de Israel. Señor, ministra. Señor, ministra.